hombre paralítico. Está en el libro de Marcos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo del 1 al 5. Dice la Biblia. Marcos 2, del 1 al 5. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, de los versículos del 1 al 5. Está después de Mateo y antes de Lucas. Decía un pastor que amigo mío, decía, está después de la pasta y antes de la otra pasta. Marcos 2, desde el 1 hasta el 5. Sí, Marcos 2, del 1 al 5. Así es. Entonces voy a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pido a Dios que esta palabra quede sellada hoy en nuestros corazones, porque realmente esta palabra de hoy es necesaria. Cuando mire que yo leí la palabra, y esta mañana estaba en el carro y me dio por buscar un muchacho, una música de un cantante que él canta música cristiana, pero es como reggae, se llama Ariel Kelly. Y escuché una canción y cuando decía testimonio, dije, yo nunca he escuchado el testimonio de este man, voy a escucharlo. Cuando escucho el testimonio, y era como si me estuviera volviendo a leer esto, todo lo que dije, Dios necesita que nosotros aprendamos esto. Porque, como él decía, a veces, y no está mal, porque a todos nos pasa, nos llamamos cristianos, ¿cierto? Y está bien porque creemos en Cristo, pero no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Somos cristianos, pero para nosotros mismos, para salvarme yo, y lo que Dios quiere que yo haga por los demás. Entonces dice la Biblia, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa palabra es muy tremenda, hermano. Yo he leído esa palabra cualquier cantidad de veces, ¿no? Una vez leyendo la Biblia, o sale el versículo en la Biblia que le llega a uno todos los días el mensaje, pero hoy que yo meditaba en esa palabra, yo decía, es algo muy tremendo. Es algo muy tremendo, y el tema del día de hoy se llama Misión Posible. No Misión Imposible como la película, ¿no? Sino Misión Posible. Cuando Dios nos envía a predicar el Evangelio parece algo completamente imposible, ya que tal vez no nos creemos con la capacidad de hablarle a otros, o de, como creemos mucho, a mí me pasó mucho eso, que yo quería convencer a los demás de que lo que yo les estaba hablando era verdad, de que Dios era real, de que Dios obraba, de que Dios sanaba, de que Dios daba vida eterna. Y yo quería convencerlos con mis palabras, pero resulta y pasa que el Evangelio de Jesucristo es algo muy diferente. En el Evangelio de Jesucristo, como hablábamos, ¿qué día? No me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada. Nosotros simplemente somos esos mensajeros, como el mesero que saca la comida que preparó el chef y se la lleva al comensal para que la disfrute. O el domiciliario que va y recoge el paquete y bien. Eso somos nosotros en el reino de los cielos. Nosotros no somos los protagonistas de la historia. Nosotros simplemente llevamos un mensaje que alguien nos encargó para que se lo entregáramos a otras personas. Por eso es que esta misión es posible, porque es a través de Jesucristo. Si fueran nuestras fuerzas, sería como la película Misión Imposible. Porque, hermano, vean, a mí me pasó muchas veces cuando vivía en Bucaramanga, yo lo hacía, yo invitaba amigos míos a la iglesia. ¿Sí? Hermano, y cuando yo llevaba un invitado a la iglesia, yo no tenía paz. Yo me sentaba, pero yo a toda era mirando a él. El pastor decía algo y yo miraba a ver qué cara hacía. ¿Será que sí le gustó? Uy, eso que dijeron está como muy fuerte. ¿Qué tal no vuelve? Y yo no tenía paz. ¿Qué tal no le haya gustado? ¿Qué tal ahora no vuelve? Porque yo creía que la tarea mía era convencer a esa persona. Y no. Dice el apóstol Pablo,
Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Usted le comparte a una persona una palabra, usted le dice Jesucristo lo ama, ya, esa es su tarea. Ay, pero no, sí, nomás. Nosotros no podemos convencer a nadie. El único que convence a las personas es el Espíritu Santo de Dios. Que obviamente nosotros les compartimos el mensaje, nosotros le damos una vivencia, nosotros les hablamos en el amor de Cristo, pero no vamos a convencer a nadie de nuestra fuerza. Entonces nosotros debemos entender, a mí me gustó mucho porque aquí en el bosquejo lo explica muy bien. Hay 3 aspectos que nosotros debemos grabarnos hoy, y lo decía el predicador que yo escuchaba esta mañana. Y él decía, primero, antes que nada, usted debe entender que si usted decidió caminar con el Señor, y como la Biblia dice, poner las manos en el arado, ser un siervo del Señor, nosotros tenemos que tener determinación. Determinación. Él dice que él venía de una familia que eran cristianos como desde la 8ª generación. O sea, los tatarabuelos de él ya eran cristianos. Venían como de 8 generaciones de cristianos evangélicos, siervos de Dios, predicadores de la palabra, hombres y mujeres de Dios tremendos. Cuando un día a él se le dio por empezar a consumir droga. Y él decía, hermano, y yo consumía droga, y yo armaba problemas, y yo robaba, y yo hacía, pero mi mamá siempre seguía hablándome a mí como si yo fuera lo que Dios le dijo que yo iba a hacer. Yo llegaba, él dice, yo llegaba en esas locuras y mi mamá me abría la puerta y me decía, ¿qué más mío? ¿Dónde estaba predicando? Y le decía, esta vieja se volvió loca. Está loca, no ve cómo vengo. Por eso estaba en una campaña, ¿de dónde viene? El profeta. Y él dice, esta señora es loco, esta señora es enloqueció. Pero ¿sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que tener determinación. Y ella un día dice que ella estaba orando, la mamá después, él cuenta que la mamá después le decía, mijo, cuando yo oraba, Dios me decía, cambie su oración, ya no me pida más que lo salve, ya no me pida más que lo cuide, háblelo usted, dígalo usted, que yo respaldo lo que usted hable. Y a veces nosotros le hablamos a una persona y porque, es que no, como que no, yo veo que él no, entonces ya nos desanimamos y no le volvemos a hablar. Y no le volvemos a, ¿sí me entiende? A invitar, a decir que Cristo le ama, que hay oportunidad. O no, mire, otra vez se emborrachó, no, eso ya ni para qué le vuelvo a decir. No, el caminar con el Señor Jesucristo requiere determinación. Determinación. Estos 4 hombres llegaron con el paralítico. Dice la Biblia que llegaron cargándolo entre 4. Hermano, y usted ve ese gentío que no hay ni por dónde pasar. Seamos sinceros, por más de que usted tenga fe, usted dice, no, pero ¿por dónde lo metemos? Esperemos a ver si ahorita que se acaba y va pasando por aquí de pronto, ¿sí? Ahorita gritamos, no, hermano. Ellos dijeron, nosotros vinimos fue porque nosotros sabemos que el que está ahí adentro lo puede parar a él de ahí. Entonces necesitamos es entrar. ¿Cómo? Pues vamos, mire, por el techo, no hay por dónde más. No, que es que yo le hablé, voy a poner un ejemplo de alguien que todos conocemos. Yo le hablé a Leandro. Yo no sé por qué yo a veces quisiera nunca más volver a hablar a Leandro, pero Dios me lo tiene a mí entre pecho y espalda. Ore por él, Señor, pero es que mire que, ore por él, Señor, pero es que el chico, ore por, ¿sí? Entonces, ellos llegan y se suben al techo y bajan a aquel hombre. Cualquiera, hermano, mire, mientras yo leía, yo decía, bueno, yo qué hubiera hecho. Yo me imaginaba un amigo mío, ¿será que yo sí hubiera subido por allá? Sí, puede ser mi amigo y yo lo quiero mucho, pero ¿será que a mí se me hubiera ocurrido eso? La fe y la determinación. Y cuando usted tiene determinación, entonces hay algo muy lindo del Señor. El Señor le da a usted argumentos y le da ideas. El Señor empieza a poner en su mente cosas que nadie más se las imaginaba. Entonces resulta y pasa que un día yo conozco un muchacho aquí que era líder en ese entonces de jóvenes de aquí de Asambleas de Dios. Y resulta y pasa que empiezo a hablar con él y me dice, no, hermano, yo no quería saber nada de Dios ni nada. Pero un día una señora insístame, yo que no y que no. Y la señora empezó a analizarme que yo era muy comelón. Y se la ingenió y un día fui y me dijo, Luchito, vaya esta noche que voy a dar un refrigerio. Usted no se imagina lo que preparé. Yo, hermano, yo duré todo el día pensando en lo que la señora había. Y yo llegué de primero por el refrigerio. Y ella me dijo, de aquí en adelante voy a preparar es puro
Digo, hermano, yo duré como 1 año yendo solamente a comer, hasta que un día Dios lo tocó. Y ese muchacho es un siervo de Dios tremendo. Dios lo usa tremendamente. ¿Por qué? Porque si nosotros determinamos servirle a Dios, Dios nos da estrategia. Amén. Y Dios nos muestra por qué. Porque si yo tengo determinación, entonces yo todos los días me levanto a orar por mi esposa, por mis hijos, pero yo no digo, uy, yo voy a orar por él. Ah, no, pero es que no se emborra. No, yo voy a orar por él. ¿Por qué? Porque si el Señor me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no darle una oportunidad? Hermano, fueron 20 años que yo duré consumiendo drogas, tomando licor, haciendo locura. 20, y en esos 20 años yo creo que Dios nunca se cansó. Porque hubieron oportunidades donde yo hubiera podido morir. Problemas, accidentes, cosas. Pero Dios nunca se cansó. Y si Dios no lo hizo conmigo, hermano, que Dios es santo, yo que cometí tantos errores, ¿por qué no lo voy a dar a otro? ¿Por qué no voy a tener misericordia de otro? Pero tengo que determinarme. Que es que, no, me dijo que él por allá no volvía, que esa locura que... Sigo orando por él. No lo suelto. Porque mire, yo entendí algo. Mientras haya una persona orando por mí, algo Dios hace. Mientras haya una persona, hermano, orando por mí, perdón, y haya alguien cubriéndome con su oración, el enemigo no puede robarme a mi alma. De pronto me puede dar duro, de pronto me puede aporrear, llevo las consecuencias, pero mi alma no se la roba, porque hay alguien intercediendo por mí. Hay alguien diciendo, en el nombre de Jesús yo declaro que no se pierde, que no se pierde, que el Señor lo salva, que hay oportunidad. Yo les conté hace poco lo que pasó con mi primo. Un muchacho que duró 43 años que tuvo en su vida, desde que yo me acuerdo, Fabián, fue el problema de toda la familia. Ya nadie lo soportaba. Solo había una persona, la abuelita de él, pero ya no se lo dejaban ni ver. Mamá, si viene Fabián no me le abre, pusieron rejas, porque ella era, entre comillas, la alcahueta de él. Pero se levantó la hermana y se levantó la mamá, creen en el Señor, y le decían, Señor, sabemos lo que hace Fabián. Sabemos que no merece nada, pero te pedimos que lo salves. Perdónalo, Señor, intercedemos por él. Y le decía siempre que lo veía, acuérdese, Fabián, que Jesucristo, y el día que murió, ahí Dios le dio la oportunidad. Y a mí nadie me puede, mire, hermano, eso me dio a mí tanta fe, que a mí nadie me puede decir a mí que a usted lleguen y le peguen 6 tiros, 4 en el pecho, 1 en un brazo y 1 en la cabeza, le pasen una moto por encima, y de ahí usted dure media hora vivo para llegar a un hospital. Solamente la mano de Dios, porque había gente orando, promesas sobre él, y listo, murió, sí, no aprovechó la vida que tenía, pero se salvó. Porque lo que el Señor dice, Él lo cumple. Y si el Señor dice que Él nos mandó a predicar la palabra, porque Él no quiere que ninguno se pierda, hermanos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. O sea, Dios no escribió eso por quedar bien con nosotros. Dios lo escribió porque Él no quiere. Es tanto lo que Dios nos quiso hacer entender, que Él no quiere que ninguno se pierda, que fue capaz de entregar a su hijo, como decía el hermano Hernando. Yo tengo hijos, Marcela tiene, todos los que estamos aquí tenemos hijos menos Bruce, porque él es el hijo. Dígame, ¿quién de nosotros, sinceramente, que ahorita se parara aquí Dios y dijera, bueno, Jaime, le tengo un negocio? Señor, dígame, voy a salvar a todas las prostitutas de la zona, a los que venden vicio allá, a los ladrones, los voy a salvar a todos, a cambio de su hijo. Usted lo primero que le va a decir es, Señor, tráteme serio, Señor, no me salga con esas. O sea, yo voy a entregar esto, el regalo que usted me dio, lo más lindo que yo... ¿Por esa mano de vagos? Sí, es capaz. Hermano, yo no sé, y suena feo, pero yo creo que muchos de nosotros le diríamos a Dios, no, Señor, cámbiame de negocio, así no. Hermano, Dios sabía que yo iba a aceptar aquí. Yo hice la oración de fe como 50 veces, hermano Imperio. Dios, tranquilo, que sí, yo creo que avance, ¿no? Y salía de culto y me iba y me encerraba en una olla a consumir droga. ¿Por qué? Yo no sabía. Pero allá parado, saliendo de un culto, alabando a Dios, cantando, pasando adelante y haciendo la oración de fe. Y aún así, Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, Dios quiere que nosotros nos paremos en la brecha por las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. O sea, yo no sé, pero yo le decía a Dios, grábeme eso en la cabeza como sea, pero yo no quiero que nadie más de mi familia no conozca a Dios.
Yo quiero que todos mis amigos conozcan a Dios. Yo quiero que todas las personas que Dios ponga a mi alrededor, yo pueda presentarles a Jesús. Pero tengo que determinarme. Ya no puedo seguir en lo mismo. Ay, no, pero es que, ¿qué tal no me vuelvan a hablar? Ay, pero ¿qué tal no le guste? Pero ¿qué tal yo lo invite y diga que no? No. Determinémonos. Pagar un precio por nuestra familia. Por aquellos que todavía no conocen al Señor. Por aquellos que todavía están engañados por el enemigo. Este muchacho dice que la mamá oraba y oraba por él y que un día una persona le insistió tanto, se iban a matar, eran enemigos. Dijo, y me pegó un machetazo y me tuvieron, no me dejaron hacerle nada. Dijo, pero yo le dije, donde lo vea lo mato. Donde lo vea lo mato. Dijo, y duré 3 meses buscándolo, con un revólver en la cintura. Y yo ya sabía que donde lo veía lo mataba. Y a todo el que lo vea, dígale que lo estoy buscando, que si no me mata el primero lo mato, pero que donde nos veamos alguno de los dos me muere. Dijo, hermano, y pasaron 3 meses en eso. 3 meses. Y un día estoy yo en la casa. Llegué, eso no sabía ni dónde estaba, y me senté con mis papás. Digo, mis papás ya no hallaban qué hacer, pastores, ver a su hijo así, delincuente, vuelto a nada. Digo, yo estaba ahí cuando veo que llega el tipo y me dice, salga. Dijo, y yo me paré de la silla y me fui, pero me acordé que estaba en la casa. Y yo dije, Dios mío, pero toca. Dijo, y salí y le dije, ¿qué vino a hacer? ¿A matarme? Dijo, yo estaba tan aburrido de la vida que le di la oportunidad y le doy la oportunidad que me dé usted primero a mí, porque yo estoy aburrido de vivir. No tiene sentido mi vida. Máteme, si no yo sí lo mato. Y el man le dijo, pero sí sabe a qué vine. Y él le dijo, sí, yo sé a qué vino usted. Dijo, y me pegó un tiro en el corazón, pero no con una pistola. Se me tiró y me abrazó y me dijo, Cristo te ama. ¿Sabe por qué lleva 3 meses buscándome y no me ha encontrado? Porque llevo 3 meses encerrado en la iglesia desde que conocí al Señor, orando por usted y pidiéndole a Dios que lo salve, así como me salvó a mí. Y él por dentro decía, ¿este tipo qué? Y le dijo, a mí no me venga con esos cuenticos porque yo sí lo voy a matar. Dijo, hermano, y él se empezó a reír y dijo, haga lo que va a hacer. Pero antes de hacer eso quiero decirle algo. Usted no me puede tocar un pelo a mí. Que no, usted sabe cómo soy yo. Y él le dijo, ¿sabe por qué usted no me puede tocar un pelo a mí? Porque el que está conmigo es más poderoso que el que está con usted. Y si no, haga lo que quiere hacer. Dijo, y se volteó y se fue caminando. Hermano, yo trataba de tirar la mano para sacar el revólver y no fui capaz. Dijo, él se fue caminando y no fui capaz de hacer nada. Al otro día estaba en una discoteca o en un tomadero y volvió a llegar. Y le dijo, hola Ariel, Dios te bendiga. Y el man le dijo, hermano, pero ¿a usted qué le pasa? Usted no sabe que yo lo quiero matar. ¿Para qué me busca? Y él le dijo, porque quiero que me acompañe a la iglesia. Y él le dijo, lo voy a acompañar, pero con una condición. Si lo acompaño, nunca más me vuelvo a hablar de Dios ni nada. Yo voy a ir para salir de eso. Pero déjeme tranquilo, hermano, y nunca más se me vuelva a aparecer porque lo mato. Dijo, y me fui para la iglesia, y llegó, y el predicador que estaba hablando empezó a decir, aquí hay un joven en la iglesia que le ha dicho a Dios que se quiere morir. Dijo, y literalmente yo escuchaba al diablo que me decía, lo digo, esa es pura carreta, así le dicen a todos. Mira a su alrededor cuántos jóvenes hay acá. Ellos están tirando el gancho, ellos son así. Y ese muchacho está hundido en el alcohol y en la droga, y el diablo le decía, sí ve, siempre dicen lo mismo. Hasta que llega y dice, y ese muchacho se ha tirado en el baño de su casa y le ha dicho a Dios que lo ayude a cambiar, que él solo no puede. Y cuando el pastor dijo eso, ya la vocecita no me habló, porque él no sabía que yo le había dicho eso a Dios. Y yo dije, eso es para mí. Y me levanté y pasé adelante y oré. Y le pedí a Dios que me cambiara. Dijo, y me tiré al piso y empecé a llorar, hermano. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Cuando sentí que una mano me tocó. Y yo dije, gracias, Señor, eso era lo que yo necesitaba, que tú me tocaras cuando yo no. Y era un hermano que me está diciendo, hermano, vamos a cerrar la iglesia, se puede salir. ¿Cuánto tiempo? Yo voy a ir toda la noche. Mi hermano, es que vamos a cerrar la iglesia. Yo pensando que era Dios, cuando a los oí era la mujer diciendo, hermano, ya vamos a cerrar. Yo, hermano, pero jamás me quería ir de ahí. No me quise parar de ahí. Le dije que me dejaran vivir en la iglesia y duré 7 meses viviendo en la iglesia.
pidiéndole a Dios todos los días que me hablara, hasta que Dios me habló y me dijo, te doy un ministerio poderoso para que le hables a los jóvenes. Dijo, y me paré de ahí, 7 meses rogándole a Dios. Cuando me paré, y salí corriendo y le dije, pastor, ya Dios me dijo lo que voy a hacer. Y el pastor le dijo, ¿qué? Me dijo que me dio un ministerio poderoso para alcanzar a los jóvenes. El pastor le dijo, ¿de verdad? ¿Y cuándo empiece? El chico le dijo, hoy. Y el pastor le dijo, gloria a Dios, espéreme ahí, ya vengo. Cuando lo vi que venía con una escoba, un trapero, un balde y un trapo, y me dijo, empiece. Pastor, pero si es que Dios me dijo, era que... Por eso, su ministerio empieza hoy. Sí, empiece, hagan aseo a la iglesia. Y hermano, yo no entendía. Y empecé. Y lo que Dios ha hecho con ese muchacho. Uy, tremendo. ¿Pero por qué? Por determinación. Hermano, yo le digo una cosa. Yo amo a Dios y yo amo a las personas que Dios pone en mi camino. Y ahí donde Dios me diga que vaya, yo voy. Pero hermano, si alguien me está buscando para matarme, yo lo pienso para ir a predicarle. Y sé que anda armado y sé que me quiere matar. Pero es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tener determinación. Porque vamos a ir a hablar a una persona y porque me dijo que no, entonces ya... No, ese no califica. No, mire ese mundano, ya no. No, señores. No, ¿quiénes somos nosotros para decir quién sí y quién no? Entonces, para servirle a Dios, tenemos que determinarnos. Obviamente, va a haber gente difícil. Pero lo que usted no puede hacer humanamente, lo hace Dios. Doble rodillas. Yo llevo orando por mi abuela no sé cuántos años. Y hasta el sol de hoy no ha querido aceptar a Dios. Tiene la casa llena de vírgenes. Pero a mí Dios un día me dijo, no se preocupe. Ella no se va a morir sin tener paz en el corazón. Hace una semana la llevaron al médico. Y el médico dijo, venga que haga lo que quiera porque ya están las últimas. Hace 20 años el médico le dijo lo mismo. Yo 20 años. Y Dios me dijo a mí, yo fui hace poco y oré por ella. Y yo volví delante de todos como para comprometer a Dios. Yo le decía, acuérdese la promesa que Dios me dio para usted. Usted va a vivir en paz un tiempo antes de irse con el Señor. Porque toda su vida ha sido trajinada. Y Dios me decía, ya va a descansar un tiempo, tranquilo, no me preocupe. Y cuando mi tía ya me dijo, ay, Dios mío, no, ahora sí, ahora el médico. Tranquila. ¿Será que vale más la palabra de ese doctor que la palabra de Dios? Pero hay que ser determinados. Yo hablo con ella y a veces yo digo, Dios mío, Señor, hubiera una inyección para intentársela aquí. Porque mientras más hablo con ella, como que pareciera que peor. Pero no ve que lo que Dios promete lo cumple. Y si yo no me canso, y si yo sigo adelante, mis ojos van a ver el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo? Yo no sé, hermano. Yo no sé. Yo a veces digo, Dios mío, pero es que ver a mi abuela feliz es difícil. ¿Cómo ir a ser Dios? No sé, pero Dios lo hace. O si no, explíqueme cómo un hombre que duró toda la vida robando, toda su vida robando, según lo que dice la palabra de Dios. Y en el último segundo le dijo a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la Biblia dice que fue el primero que conoció el paraíso, porque el Señor le dijo, hoy mismo usted estará conmigo en el paraíso. Él nunca hizo la oración de fe, ni discipulado 1, 2, 3, no. Pero Jesús lo perdonó. ¿Por qué? Porque decidió aprovechar la oportunidad del que tenía ahí al lado. Entonces, parece difícil. No sé para ustedes quién será esa persona o cuáles personas serán. Que ustedes dicen, no, es que no, yo le hablo a cualquiera, pero a este. Pero doblemos rodillas. Porque si nosotros tomamos la determinación, Dios lo hace. Pero segundo, que tenemos que tener como cristianos, y es actuar con fe. La Biblia dice, creo que es en 2 de Juan 1:2, dice, porque si... Sin fe es imposible. No, pero ese no es el versículo, dice, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que premia a aquellos que le buscan. Es necesario, porque yo puedo orar, hermano. Yo puedo creer en Dios y orar, pero si por lo menos lo que yo le digo, no, Señor, sí, yo sé que, sí, bueno, usted va a salvar a mi abuela, porque la Biblia dice, cree en Él, pero que sea feliz, yo creo que hasta allá no alcanza, Señor. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi fe? Si yo oro, pero no creo que Dios pueda hacer aquello por lo que yo estoy orando. Tenemos que actuar con fe. Mire, hermano, a través de la fe de esos 4 muchachos, no solamente Dios levantó a ese muchacho de ahí, sino que además le dijo, tus pecados te son perdonados. Le entregó una vida a 0 kilómetros.
¿Quién sabe qué había hecho ese hombre? ¿Quién sabe qué había pasado Eso con le él? iba a preguntar yo desde él, porque le digo, los pecados son perdonados, ¿cierto? Algo había hecho. O sea, había algo Algo había hecho, porque si el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, era porque había pecado, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo todo lo sabe. Y si le perdonó los pecados era porque los había cometido. Pero fue por la fe, porque ellos actuaron con fe. Porque lo que le digo, hermano, yo he ido a muchas campañas, a muchas. Un día en Medellín, un gran hombre de Dios fue, invité a una amiga que tenía una niña, en ese entonces, Isabela, creo que se llamaba la niña, tenía como 9 años y tenía unas gafas, pero con un aumento muchísimo. O sea, yo siempre tuve carga por esa niña y orábamos por ella y nada. Ese día yo dije, oye, lleven la niña que hoy ese hombre Dios lo usa en sanidad y llevamos la niña. Y yo me acuerdo, yo nunca me olvidaré de eso. Pasaron la niña adelante, yo la llevé. Y el hombre empezó a orar por ella y a declarar la palabra. Cuando él terminó de orar, le dijo, mamita, ¿usted qué no podía hacer? No, yo no podía mirar la luz. Mire la luz. Ay, no, usted no está sano. Arrodíllese ahí, sigamos orando. Y siguió orando. Quiero mirar la luz, mira la luz. No. Hermano, ese man oró como casi media hora por esa niña. Hasta que le dijo, mire la luz y la niña como que no lo cree. ¿Qué más no podía hacer? Quítese la gafa, saca. Sana, Dios la sanó. Fe. Pero ¿sabe qué pasó? Como a los 3 meses que me la encontré. Y le digo yo a la mamá de Elizabeth, ¿qué pasó con la niña? No, es que imagine que en la casa mis papás, como ellos son tan la niña un día se le pusieron los ojitos rojos y se empezó a rascar y dijeron que eso era por yo creerle a todos esos locos, que iba a poner peor, que eso mejor le volviera a poner las gafas. Y ella cogió y le puso las gafas. Porque para caminar con el Señor nosotros necesitamos fe. Y necesitamos creer que lo que Dios nos dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Y que si Dios a mí me sanó para siempre. Dios no es de los que, como dicen a veces jocosamente, Jaiber se arrepintió, hizo su oración y le dijo, Señor, yo te acepto. Y Dios le dice allá anote allá Jaiber en el libro de la Jaiber Rodríguez. Y al otro día Jaiber le dio rabia y dijo, pero es que este carro, hágame un favor, bórreme allá Jaiber, bórrelo. Y por la noche Jaiber se arrolló y dice, no, sí, yo sé que me dio rabia, perdón. Anótelo. No, Dios no es así. Dios no es voluble. Si Dios le dice a usted que Dios lo sanó, es porque Dios lo sanó. Si Dios le dice a usted que lo perdonó, es porque Dios lo perdonó. Pero tenemos que aprender a caminar con fe. Mire, hay un gran hombre de Dios, se llamaba Billy Graham. Yo no sé si ustedes han escuchado de él. Un hombre que vivió un avivamiento del Espíritu y Dios lo usó tan grandemente. Y él tenía una frase muy linda. Y la frase decía, la fe es el radar para encontrar la salvación. Pero la oración es el cable para transportárselo a los demás. Sí, obviamente, yo camino con fe y por fe soy salvo, porque yo creo que el Señor Jesucristo murió por mí. Pero así como lo hizo por mí, yo tengo que dar la rodilla por los demás, hermano. Eso es fe. Fe no es solamente decir, Señor, yo creo que las deudas serán pagas en el nombre, amén. No, yo tengo que tener fe para decir, Señor, esos borrachos que están allá, ese tío, ese primo, ese amigo, mi vecino, mi compañero de trabajo, yo creo por el poder de la palabra que él va a salir desatado. Así como tú me salvaste a mí, tú lo vas a salvar a él y yo voy a pagar un precio por él. Eso es lo que nos llama a hacer la fe. La fe nos llama a llamar las cosas que no son como si fueran. ¿O es que usted cree que era muy fácil para aquella señora ver a su hijo llegar en ese estado y decir, llegó el pastor? Hermano, usted quiere sacar un garrote y ponerle un garrotazo. Sin vergüenza, llegó el siga, pastor. Venga, ¿de dónde viene, profeta? Eso no es fácil. Pero eso es lo que hace la fe. Hacer que las cosas que usted ve que no son, hacerlas que se vean. Mire, un día yo fui a Cúcuta. Y yo fui con mi cuñado y me dijo, le voy a presentar un profeta de Dios. Un hombre tremendo, Dios lo usa. Y yo le dije, hermano, pues yo sí necesito una palabra de hermano, porque estábamos peleados con Marce y Marce se había ido con la mamá de Medellín en el 2019. Y yo le dije, pues vamos a ver. Llegamos allá y el man estaba en una mecedora, ahí en la sala, en la verja afuera, y habían 2 sillas al lado. Cuando mi cuñado dice, ¿qué más, profeta?
Y ahora, pastorcito, ¿qué más? Y le mire mi cuñado y tal. Y el man se queda mirándome así y me dice, yo ya sabía que ustedes venían, vea, siente ahí, yo tengo la silla. Y a mí me dio como un escalofrío y dije, este loco. Y empezaron a hablar ellos del postre, del pastel de garbanzo y bueno, de Cúcuta, y yo ahí. Y yo decía, no, aquí no fue mi palabra. Bueno, pero por lo menos lo conocía, el hombre de Dios. Bueno. Cuando, vámonos, me dice mi cuñado, vámonos, que toca que nos iban a hospedar, un señor de la iglesia nos iba a hospedar. Vamos, que este señor, ¿qué tal? Y entonces mi cuñado sí conocía a toda esa familia, entonces entró a la casa a despedirse de todos y yo ahí. Cuando el más empieza a leer, me dice, yo, o sea, que vino usted, tranquilo mío, usted vino por una palabra, ¿cierto? Pues Dios se la va a dar. Y yo ahí quietico, yo decía, Dios mío. Me dijo esto, ¿usted conoce las estrellas del cielo? Y yo le dije, sí. Dijo, ¿y las estrellas qué hacen? Alumbran, ¿cierto? Dijo, pues usted es una estrellita de esas. Pero el diablo ha hecho muchas cosas con usted. Y le puso un manto encima para que usted no pueda alumbrar. Pero hoy Dios me dice que le quita ese manto y que usted va a empezar a alumbrar, a darle luz a la gente. Dijo, y allá donde usted vive, allá en Santander, dijo, Dios le va a dar un terreno. Y en ese terreno que Dios le va a dar a usted, van a encontrar algo, no sé qué es algo, no sé qué es, veo algo, pero no sé qué es, pero es algo muy valioso y usted se va a volver multimillonario con eso. No se preocupe. Y yo por dentro decía, pero yo vengo es por la palabra, a ver qué vamos con la ciencia. Pero él me seguía diciendo, que yo, qué linda palabra, y me decía, tranquilo, que su tiempo está llegando. Y tal, cuando llega y me dice, hermano, pero con una convicción, hermana Isbelia, que yo decía, este man cree lo que me está diciendo. Me dijo, hermano, solamente le pido algo, no se olvide de mí cuando Dios le dé esa bendición de él. Acuérdese que aquí tiene un amigo de Cúcuta y me trae algo. Y yo por dentro yo decía, este man está creyendo lo que me está diciendo. Entonces, bueno, salió mi cuñado y hasta luego. Yo le dije, gracias, profeta, Dios lo bendiga. Yo quiero darle esta ofrenda porque yo creo esa palabra que usted me diga, yo le doy una ofrenda. Y me dijo, gracias, mijo, Dios lo bendiga. Cuando yo voy saliendo y me dice, venga, que se me olvidó decir lo más importante. Deje de estar llorando, que lo que se fue, si es de Dios, vuelve, si no, no vuelve. Lo que se fue, usted sabe qué fue lo que se fue, ¿cierto? Yo le dije, sí, Señor Dios, si es de Dios, vuelve, si no, no vuelve, no llore más. Y este loco, ¿cómo sabe? Bueno, yo salí de ahí, yo me fui. Cuando al tiempito, Marcela regresó. Y yo dije, primero, ¿cómo sabía este hombre lo que había sucedido? Esa palabra que me dijo. Entonces, ¿a qué voy yo? Mira, han pasado 4 años. Dijo un amigo, la única tierra que tengo es la que tengo entre las uñas. Pero si Dios lo dijo, yo sigo esperando. Y yo todos los días me levanto y digo, Señor, yo voy a ser millonario. Y yo voy a ayudar a fulano y yo voy a hacer esto. Señor, ayúdame para que cuando la bendición llegue. Y yo vivo ya como si la tuviera. Yo pienso que voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo. Y cuando algo sale de la boca de Dios, ya está hecho. Usted solamente tiene que esperar, como cuando a usted le manda una encomienda, que llegue, pero ya lo enviaron, Y lo tercero que dice aquí, que es lo más lindo, nosotros tenemos que, bueno, primero actuar con determinación, actuar con fe, pero lo más importante, confiar en el poder de Jesús. Vea, hermano, si nosotros, hermanos queridos, no entendemos el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vamos a recibir lo que nos ha prometido. Y vamos a vivir la vida y vamos a pasar, como dicen por ahí, sin pena ni gloria. Pero si nosotros logramos entender el poder que Jesús tiene, hermano, nosotros somos imparables. Lo que Dios dijo que iba a hacer en Barbosa va a ser una cosa brutal. Porque mire, hermano, estos muchachos llevaban al paralítico, ¿sí?, con la mentalidad de que Dios lo sanara y lo parara de ahí. Usted va donde un enfermo y usted ¿para qué ora? Pues para que se sane, ¿cierto? Porque la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero el poder de Jesús es tan grande que no solamente lo sanó, sino que lo perdonó y le dio vida eterna. Yo me imagino que los males dirían, mira,
este man, mire, este man lo que estaba era jodido por el pecado y Jesús lo perdonó. ¿Cómo? O sea, esa gente salió de ahí con otra mentalidad. Claro. Yo creo que bacano que se paró, pero lo que pasó con los otros 4 la Biblia no dice, pero tuvo que haber sido tremendo. Porque de ahí para allá la fe de ellos, yo creo que esa gente donde llegaban, sanaban enfermos, oraban y pasaban, yo creo que tuvo que pasar eso. Porque el poder que había en Jesús es transmitido a todo aquel que... Eso es lo más tremendo. Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Y yo a veces me pongo a preguntar y digo, bueno Señor, pero ¿qué podemos hacer nosotros mayor que lo que Él ha hecho? Dígame qué, si parar un muerto, Jesús lo paró. Ordenarle al mar que se calmara, a mandar al viento, Él ya lo hizo. Imagínense, hermano, ¿qué podremos hacer nosotros? Que se tenga el sol también fue. ¿Qué podremos hacer nosotros si decidimos creer en Jesús? Mire, yo le voy a decir algo muy loco. No sé si ustedes dicen, no creo que se rían porque estamos en un momento de luto, porque yo conocí a Pinchi. Pero yo hoy fui a la funeraria y había un poco de gente desconocida y yo me hice ahí un ladito como hermano, y desde que yo llegué hasta que yo me vi, yo no paré de orar. Y yo le decía, Señor, si tú lo levantas de ahí, yo me voy y le digo a todo Barbosa que fue usted. Señor, tú puedes. Y yo no sé, pero desde que ahí me dijeron, él se murió. Yo no sé lo que va a pasar, hermano, yo no sé nada. Pero digo, ¿qué tal Dios levantar un muerto aquí en Barbosa? ¿Qué tal Dios hiciera eso aquí en Barbosa? Porque Dios me dijo a mí que este lugar sería conocido como un centro de avivamiento, que Barbosa sería poderoso. Y yo me paraba, hermano, y tal vez si yo le cuento esto a alguien, la gente se reirá. Pero yo no le quité la mirada al cajón porque yo decía, como me dio esos tiembles, yo me tiro para allá y lo abro. Porque hermano, cosas mayores que las que Dios hizo haremos nosotros, pero tenemos que actuar. Mire hermano, Jesucristo tiene el poder para hacer lo que usted se imagine y lo que no se alcance a imaginar también. Jesucristo tiene poder para hacer lo que sea. La Biblia dice que Dios me puede dar toda autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo, lo que Él quiera. ¿Y sabe a quiénes nos dio esa autoridad? A nosotros. Y nosotros a veces nos asustamos, que porque el médico me dijo esto, que porque fulano. Hermano, nosotros tenemos poder. Nosotros tenemos poder. Nosotros tenemos poder, el poder que el Señor tomó cuando le quitó las llaves del infierno, las llaves de la muerte a Satanás. Ese poder nos lo dio a nosotros. A nosotros nos puede parar el mismo diablo enfrente, hermano, y nosotros lo podemos sacar a correr. No porque seamos la gran cosa, ni porque nos lo hayamos ganado, no. Fue porque el Señor Jesucristo se lo ganó en la cruz del Calvario. Entonces, que de hoy en adelante cuando nosotros vayamos a hablarle a alguien, o Dios nos permita hablar por un enfermo, o nosotros seamos testimonio para otro, hermano, entendamos eso. Ay, no, es que qué tal se burlen. ¿Se van a burlar de qué? Y este muchacho que yo le digo, Ariel Kelly, el predicador, decía, hermano, cuando usted entiende que el evangelio es poder de Dios, la Biblia dice, no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que decida creer. Hermano, ay no, pero es que, perdón, ¿qué le voy a hablar a mis hermanos si mis hermanos una mano de borrachos? ¿Yo qué le voy a hablar a ese vecino si ese vecino odia a los evangélicos? Pues hermano, yo quiero decirle que el evangelio que Dios nos dejó a nosotros tiene poder para convencer hasta el corazón más duro, hasta la persona más reacia. Pero ¿sabe qué necesitamos? Entenderlo. Cuando usted no entiende, hermano, todo ahí empieza a cambiar. Porque usted ya no ve las circunstancias difíciles. Usted ya no ve ese problema gigante. Usted dice, ¿qué es eso para el poder de Jesús? ¿Qué es esa bobada delante de Jesucristo? Delante de su poder. Mire, usted por ejemplo, nosotros que hemos tenido hijos pequeños y han crecido. Yo veo por ejemplo a mi hijo Juan Pablo ahora, se afeita. Ya se afeita. Y yo digo, ¿qué hubiera pasado si hace 10 años él hubiera entrado ese mismo año y hubiera cogido esa misma cuchilla? Cuando tenía 4 años, hubiera ocurrido una tragedia, ¿cierto? Pero como hoy él ya entendió para qué sirve, él la utiliza bien.
Entonces, no sé cuántos años llevamos nosotros creyéndole al Señor en el Evangelio, no sé cuántos años, algunos llevamos 1 año, otros llevan 2, otros llevan 10, otros llevan 20, no sé. Pero yo le puedo asegurar, hermano, que hay gente que lleva 30 años y todavía no conoce el poder de Jesucristo. Por eso a mí a veces yo tengo cierta diferencia con esa gente que dice, no, pero es que yo llevo 30 años. No, 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 no. No se trata de usted. Ya entendió lo que el Señor lo mandó a hacer y las armas que le dio para hacer lo que lo mandó a hacer. ¿Usted ya entendió el poder de Jesús? Sí, porque es que, bueno, pues entonces utilícelo. Y él decía algo muy lindo, decía, hermano, yo cuando voy a él es de República Dominicana, dice, cuando Dios me da la oportunidad de ir a República Dominicana, de volver allá a predicar, dice, yo voy a los barrios y yo no tengo a veces ni qué predicar. Yo llego, saco mi Biblia, me paro en el parque y en el momentico eso está lleno. ¿Por qué? Porque yo le he demostrado a la gente que Jesucristo tiene poder, que Jesucristo sí cambia, que si me cambió a mí los puede cambiar a ellos. Y él decía, ¿qué piensa de usted la gente que está alrededor suyo? Sus compañeros de trabajo, su familia, sus tíos, sus primos, ¿qué dicen de usted? No, sí, es que yo por ejemplo no me jacto, porque todos los días lucho. Esta mañana tuve que arrodillarme aquí, llorarle y decirle, ayúdeme, ayúdeme porque tengo dificultad y no les veo solución. Ayúdeme porque el trabajo ha estado duro, ayúdeme porque... Pero a mí me alegra hablar con tías mías que me odiaban, que me insultaban en la calle, y llamarla ahora y que me digan, ¿qué hubo, papito lindo? ¿Cómo está, papá? ¿Cómo va? Digo, Dios mío, bien, tía, bien. Cuando viene mi hijito, para que ore por mí, mire que supe. Digo, ¿quién hace eso? El poder de Dios. Porque ellos vieron que yo era un borracho, alcohólico, drogadito. Muchos de ellos me dijeron, nunca más lo quiero volver a ver. Una vez mi abuela tuvo un problema con una hermana de ella porque yo soy la adoración de mi abuela. Ella ve por mis ojos. Y un día una hermana de ella, en plena calle, con mucha gente, me dijo, nunca más lo quiero volver a acercarse a mis hijos. Camín degenerado. Y el hijo de ella era el que me había invitado a beber a mí. Pero yo me fui calladito, porque yo tenía mi autoestima por el piso y todo el mundo renega. Y yo salí y me fui y alguien le contó a mi abuelo cuando llegué al otro día y me dijo, mijito, ¿era que su tía? Le dije, sí, bonita, sí, pero porque usted sabe, ay, ¿cómo le va a hacer él? Tranquila. Ahora ella misma me pide que ore por sus hijos. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo. Y decirle a la gente, no, es que sí se puede. Si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Si Él me dio la oportunidad a mí, esa oportunidad también está para usted. No, que es que ustedes se creen santos. No, no, yo no me creo santo. Por eso es que voy a la iglesia y por eso es que busco a Dios. Porque sé que si me alejo, vuelvo a hacer la misma que era antes. Vuelvo a cometer los mismos errores. Porque la palabra dice que, ¿cómo es que dice que? 7 demonios peores, dice la Biblia, vienen a morar en el hombre, dice, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que como era antes. Por eso es que nosotros no nos podemos alejar de Dios. No porque ya somos super santos, no, hermano, porque sin el Señor nosotros no somos nada. Entonces, la verdad a mí me ministró eso y me hizo sentir mal, me hizo sentir miserable. Porque este joven a lo último es un joven, tiene 40 años, y a lo último él decía, hermano, hoy haga algo que yo hice un día. Párese y recapacite si usted verdaderamente es cristiano. Uy, hermano, vea, yo iba solito en el carro, pero yo me revolcaba y decía, me está hablando a mí. Y él decía, recapacite, ¿usted es cristiano? Por donde quiera que usted va, usted está ganando almas para Cristo. O usted espera nomás el domingo ir a la iglesia y cantar unos coritos y tan chévere. Y le hablo por allá a los que se critican. O usted en todo lugar donde va, la gente sabe que usted tiene a Cristo y usted le habla a la gente de Cristo y la gente conoce al Señor por usted. Él dice, yo a todas partes donde voy, decía, hermano, así sea en un bus, así sea en un bus, me paro y le digo a una persona, Cristo te ama. Si me da entrada le hablo, si no, por lo menos ya le dije que Cristo lo amaba. Pero no pierdo oportunidad de decirle a todo el mundo que Jesucristo lo ama. Hermano, a eso fue que nos llamó Dios.
Esto no se trata de que, como decía que era un pastor ahí en la internet, tremendo hombre de Dios, tremenda mujer de Dios. Sí, gloria a Dios. Tremendo. Por los hombres y mujeres que Dios levanta. Gloria a Dios. Chévere. Mire, yo me deleito escuchando predicar a mi pastor Elkin, porque es un hombre que Dios lo usa tremendamente. El discernimiento, la palabra de ciencia, la profecía. Sí, lo que Dios hace a través de él, tremendo. Sí, pero ¿qué estoy haciendo yo? Él está cumpliendo su asignación. A Dios lo mandó a él a eso. Pero yo, ¿qué estoy haciendo? Yo, Rosenberg Pavón. Ay, no, sí, es que yo soy discípulo del pastor Elkin. Sí, pero ¿qué estoy haciendo yo? Él está haciendo su trabajo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Entonces, que a partir de hoy, nosotros salgamos con eso de aquí en el corazón. A ser determinados, hermano, a servirle a Dios. A enfermarse, a determinarnos a servirle a Dios. Que nunca más nosotros seamos capaces de pasar por una persona que esté ahí para darle la palabra y nosotros hacer como ni nada. Que no seamos capaces de que pasen los días y las semanas y nosotros no ganemos gente para Cristo. Y nosotros no digamos a la gente, hermano, el Señor tiene una oportunidad para usted. Salga de ese laberinto, salga de eso. Mire lo que Jaime decía, ya qué podemos hacer por este hombre, ya que si la Biblia dice que todo murió con él, su orgullo, su tristeza, su envidia, su dolor, y nunca más tendrá parte en nada de lo que se hace bajo el sol. Por eso se cuenta que, ay, yo vi a mi abuelito, y no. Son demonios. La Biblia dice, jamás, el que muere jamás vuelve a tener parte en lo que se hace bajo el sol, nunca más, nunca. Ya lo que hicimos. Gracias a Dios tengo paz, porque siempre que compartí con él fue en buenos términos. Siempre me brindó una sonrisa y siempre le brindé una sonrisa. Siempre hubo un saludo chévere entre los dos, siempre nos reíamos, siempre. Nunca tuve ninguna diferencia con él. Entonces, hermano, que no tengamos que después decir, lo que yo les contaba de mis amigos, de la gente que Dios me ha puesto, y determinémonos a partir de hoy a ser reflejo de Dios en todo lugar. Que de aquí en adelante, hermano, no perdamos una oportunidad de decirle a la gente, Cristo te ama. Ya, con eso usted le puede cambiar la vida a una persona. Con un Jesús te ama, usted le puede cambiar la vida a una persona. Porque hay gente que cree que nadie en el mundo los ama. Y cuando usted le dice Cristo te ama, eso le queda dando vueltas en la cabeza. Hasta que dice, no, yo tengo que, ¿quién es ese? Si a mí nadie me ama, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó. Yo no, ¿quién es ese que usted dice que me ama? Y ahí usted le puede decir, Jesucristo entregó su vida por ti. Y aquí hay una conclusión muy linda, dice, la historia bíblica del día de hoy nos demuestra una vez más que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Que solo debemos creer y aferrarnos a sus promesas y entender que Él, Jesucristo, que solo Él tiene el poder para cambiar cualquier situación y para entrar aún en el corazón más duro, así parezca que fuera de piedra. Jesús es la respuesta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y a través de Él hay salvación para todo el que decide creer. Hermano, no volvamos a hacer eso porque yo lo hice. Yo se lo digo porque yo lo hice. No volvamos a catalogar quién sí y quién no. Porque yo muchas veces lo hice. ¿Y yo qué le voy a hablar? Perdí yo 5 minutos a un man de esos. Más no cambia. ¿Para qué? Y a veces catalogamos nosotros quién sí y quién no puede entrar al cielo. Qué cosa tan tremenda, hermano. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y la cosa tan horrible que éramos, se nos olvida. Y entonces ya nos creemos jueces. Y ya yo soy el que dice quién sí y quién no. ¿Quién nos dijo eso? Determinémonos para que a partir de hoy, hermano, nosotros seamos esa sonrisa que alguien necesita, ese saludo, ese abrazo, eso que alguien necesita que seamos nosotros, el grupo bíblico de Benecer. Que de aquí en adelante la gente diga, oiga, hermana Iberia, no, pero no se tiene que ir aún. No, allá lo espero en la casa del Padre Benecer. Allá lo espero. Que la gente quiera lo que nosotros tenemos. Que la gente anhele lo que nosotros tenemos. Porque, hermano, nosotros tenemos un poder muy grande. Un poder muy grande. Nosotros tenemos un poder sobrenatural.
No hay demonio que se nos pueda atravesar. No hay enfermedad, no hay atadura, no hay cadena, no hay nada, 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 dice la Biblia, nada. Ni lo futuro, ni lo pasado, ni los demonios, ni las potestades, ni la vida, ni la muerte. Nada nos puede quitar lo que ya Jesús nos dio a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, Amén. yo quiero que en esta noche oremos y que dispongamos nuestro corazón realmente y le digamos al Señor, Señor, aquí estamos.